Aquí nos vemos y es un verdadero gusto vernos. No nos sentimos como que estamos hablándole a la nada, ¿no? Hay alguien que está ahí y bueno, eso es algo muy agradable. Les compartía, en esta tarde tenemos oportunidad ya de acercarnos a lo que va a ser la parte económica del ser humano. Nosotros cuando hablamos de economía, pensamos que estamos hablando de ingresos, ¿no? De egresos, de todo este tipo de situaciones que suceden en un aspecto muy, se podría decir laboral incluso, ¿no? En un aspecto financiero, esa parte que tiene que ver con la lana, con el dinero, ¿no? Como que se imaginan, como que se imaginan que tenga que ver la economía psicoemocional. Si afuera tiene que ver con finanzas, con ingresos, con egresos, ¿qué tendrá que ver la economía psicoemocional? Por acá ya me están compartiendo, tengo mucha economía psicoemocional, puedo lograr todos mis objetivos. Bueno, sí, Rosy, Rosario de Tuxtla, dice, es como están mis emociones. Claro, bueno, ya lo está aterrizando en este tema, me encanta, muy bien, de cómo se siente económicamente y lo que en realidad tiene. Bueno, también es una buena idea, ¿no? O sea, lo que yo siento que tengo y en lo que en realidad pueda ser. Irma dice, entiende las características propias de la presión de la sociedad sobre el comportamiento humano. Bueno, sí, también tiene que ver la parte externa con la economía psicoemocional de un sujeto, ¿no? Fíjense eh, qué maravillosas ideas me comparten, nos comparten amigos, porque yo la verdad, este tema le tengo cierto aprecio, porque de manera personal hace muchos años yo estuve en una etapa muy severa, así como un país que de repente entra en devaluación, ¿no? Como hemos estado en algún momento, o seguimos, no sé, en algún momento en México, en esos sistemas, en esas zonas en donde hemos sido de picada en cuanto a la economía y se siente la presión social, se siente todo lo que en su momento pueda consternar, ¿no? A la parte activa financieramente del país. Lo mismo sucede en nosotros. Tenemos etapas, tenemos periodo de tiempos donde de repente nuestra economía personal no está del todo bien. De repente tenemos déficits, ¿no? De repente tenemos caídas, devaluaciones, y eso nos hace que nosotros estemos en constante cambio, así como lo puede ser a nivel externo, lo es a nivel interno. Recuerden lo que dicen los textos sagrados, Vedas, dicen como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, como es el micro, será el macro. Quiere decir que una réplica de lo que sucede en un mundo social, en un colectivo, tiene que ver con lo que sucede de manera interna en el ser humano. Y es por eso que el día de hoy vamos a investigar, acercarnos, a tratar de descifrar esto de la famosa economía, ¿no? Psicoemocional del ser humano. La economía interna, Freud ya hablaba de este tema, algunos otros teóricos ya hablaban de la economía, ¿no? De un aspecto tópico, un aspecto económico, un aspecto afectivo, ¿no? Hablaban de muchas áreas. Bueno, aquí lo vamos a tomar de una manera un poquito más global y vamos a tratar de acercarnos de esta manera que es mucho más amistosa con los que estamos buscando entender qué es este tema. Así que bueno, vamos a acercarnos. Voy a compartirles ya inmediatamente pantalla para que podamos compartir ahora sí nuestra presentación del día de hoy, que la hice con muchísimo cariño para ustedes. Eh, ya estamos en nuestro bloque 3, ya la habíamos comentado anteriormente. Ya parece que nuestra clase, esta clase, la clase 4 ahora, ¿no? Ya tenemos este seguimiento. Por eso ahora ya podemos ir entendiendo estas nuevas formas de acercarnos a la naturaleza del ser humano. Ya no solamente es como agarrar un libro de autoayuda, abrirlo y leerlo y tratar de entender lo que dice el autor. Nosotros hemos llenado, nos hemos incluso formado de manera epistemológica, tal como lo hicimos al inicio, con una epistemología, es decir, con una base teórica para poder entender ahora estas nuevas formas, estos nuevos formatos de lo que hoy vamos a
abordar en esta clase. La economía psicoemocional del sujeto, ya les decía anteriormente, esta frase que es de Facebook, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, dentro de mi economía existen elementos que yo tengo y obviamente parte de eso los comparto. Obviamente lo que no tengo, pues es como si llegas a la tiendita y le dices, me da determinado refresco. No, pues no tenemos esa marca porque nosotros somos de la competencia. No lo tengo, no se lo puedo vender, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede en la economía del ser humano. Hay elementos dentro de un sujeto que de manera personal no ha promovido o no ha tenido la habilidad para poder desarrollar y por lo tanto no puede compartir ese elemento. Comparte entonces algo que pareciera ser eso. Un sujeto que no sabe amar, que no aprendió, que no tiene ese elemento por sí mismo y no tiene amor propio, da un amor ficticio. ¿Sí me explico? Da un amor postizo porque no sabe lo que es el amor. Entonces da un amor que no tiene que ver con lo que es la experiencia consciente del sujeto, sino que es un amor fantástico, ¿sí me explico? Por eso muchos de nosotros nos asociamos con seres humanos que viven en amores fantásticos y nos pasan a traer como si fuera un autobús en el medio de la autopista, ¿no es cierto? Nos dan un revolcón ahí, ¿eh? Entonces, si se dan cuenta, este es un tema bastante interesante de dónde vamos a sacar muchísimo de dónde poder incluso compartir, pero quiero aterrizarlos en una zona especial. Yo les compartí en un principio que parte de nuestros modelos, ¿no? Que apoyan al modelo de reingeniería emocional. Como les compartía, el modelo de reingeniería emocional es una fusión de diferentes tipos de modelos, de diferentes funciones, características, incluso diferentes tipologías metodológicas a nivel psicoterapéutico. Y dentro de esto cabe lo que es la parte del ciclo de la experiencia de la psicología alemana Gestalt, que es justamente lo que nos vamos a acercar el día de hoy. Si ustedes han escuchado de esta forma, de este modelo terapéutico de psicología, háganmelo saber por ahí, en los comentarios. La psicología gestal bueno, ha sido reconocida a nivel internacional y tiene elementos sumamente importantes, algunos elementos muy basados en la parte psicoanalítica, otros muy basados en la parte bioenergética. Algunas personas desde afuera lo ven como una quimera, como algo extraño, como algo que se formó, pero la verdad es que dentro de las entrañas de lo que es la psicología gestal hay una sabiduría intensa, inmensa, de verdad yo les quiero compartir algo de eso. Fritz Perls es uno de los promotores de este proyecto de la psicología gestalt. Él lo lanza por allá de los años 40, 50 y sale como una forma, una nueva forma de pensamiento, en donde la psicología gestal asegura que todo es un ciclo y que todo lo que inicia necesita tener un fin. Incluso así como el propio ser humano es un ciclo, sus pensamientos, sus ideas, sus experiencias, todo forma parte de un ciclo, algo que inicia y algo que termina. Es por eso que en base a esta forma teórica, vamos a acercarnos el día de hoy a entender lo que es la economía psicoemocional de un sujeto. Vamos a leer un poco lo que les comparto. Dice, ¿qué es la economía psicoemocional de un sujeto? Bueno, es el aparato psíquico, ¿no? Que contempla este apartado psíquico que complementa o que contempla las posibles pérdidas y ganancias que resultan del constante análisis de la experiencia de un sujeto. Es el apartado psíquico, es decir, es la zona mental que contempla las posibles pérdidas y ganancias que resultan del constante análisis de una experiencia que vive un sujeto. ¿Qué quiere decir? Yo vivo constantemente experiencias, todos los días, en todo momento. Distintos tipos, niveles y formas de experiencia. Sin embargo, todas ellas llegan a una zona final. Algunas sigo viviéndolas, como por ejemplo el vivir en un empleo. Es una experiencia que cuando de repente yo decida ya no estar ahí o yo decida tener otro empleo, bueno, esa experiencia se acabó. Lo mismo sucede con una persona que está en la escuela. Ya acabé el segundo grado, ahora voy al tercer grado, pero esa experiencia
está dentro de lo que pueda llegar a ser la experiencia de la escuela primaria. Entonces, dentro de esa experiencia está también lo que es la experiencia educativa, que es primaria, secundaria, preparatoria. ¿Sí me explico? Entonces son ciclos de ciclos los que estamos viviendo constantemente y en todo momento. Es por eso que dentro de estas experiencias el sujeto constantemente está analizándoles, constantemente estamos evaluando, valorando, poniendo valor a cómo nos fue en estas experiencias, qué tan bien o qué tan mal me fue en esta experiencia. Yo decidí levantarme, yo decidí, y, no sé, este día tengo así como algo dentro y hoy decidí declararme a la chica que tanto me gusta, mi famoso crush, ¿no? Como le dicen. Hoy me decidí a acercarme y decirle que me gusta. Entonces, desde que yo inicio esa experiencia de decirle a la persona que me gusta, empieza dentro de mi vida una nueva forma. Por eso la psicología gestal asegura que nosotros somos una infinidad, un manojo de experiencias que está en todo momento funcionando. Ese sujeto en la mañana se da un buen baño, se perfuma, hasta se peina, ¿no? Se echa perfumito, se lava los dientes de manera correcta, ¿no? Si se tardaba un minuto, ahora se tarda 6 por si le toca beso, ¿no? De alguna otra manera, el sujeto comienza a vivir una experiencia posiblemente diferente a lo que pueda ser una experiencia regular para él, ¿no? Y que comienza a tener diferentes etapas, hasta el punto en el que el sujeto está enfrente de la chica y le dice, me gustas, me encantaría salir contigo. Posteriormente viene la respuesta de la chica y le dice, pues sabes que tú no me gustas. Y la verdad es que discúlpame, pero no quiero salir contigo, o tengo pareja, o la verdad es que no me interesa una relación ahora en mi vida. Y en ese momento, después de esa experiencia, llega lo que podría ser una evaluación de la experiencia, en donde yo termino por analizar, ¿fue buena idea o mala idea? Y ahí es donde el sujeto reconfigura todo lo que va a ser su arquitectura psíquica en base a esa experiencia, en base a la economía. ¿Me dejó ganancia esto? Pues la neta no. El atreverme a decirle a una persona que le amo, que me gusta, que me atrae, ¿me dejó ganancia? Pues la verdad no. Y si se vuelve a atrever el sujeto en una segunda o tercera experiencia y de nuevo el sujeto no obtiene ganancia, entonces comienza a configurarse ya dentro de la psique una forma en donde esto represente pérdida. Por lo tanto, el amor para el sujeto se comienza a conceptualizar como una zona de pérdida. ¿Se dan cuenta? Qué cosa más impresionante es la economía. Toda experiencia tiene un orden cíclico, dice la psicología gestal, de fases que se renuevan cada vez que el sujeto vive una nueva experiencia. Así sea ir a la escuela, todos los días vivo una nueva experiencia. Así sea ir a mi trabajo, dar clases, todos los días es algo nuevo. No es lo mismo de ayer, por más que se parezca, por más que el tema sea igual. Es más, ustedes que han dado clases por años, han dado la misma clase, al igual que yo estoy seguro, diferentes años, ¿no? La misma clase que ya hasta la tenemos prácticamente planeada en nuestra famosa planeación, ya tenemos todo, y cuando damos la clase, no suele suceder que la demos igual. Yo la verdad nunca me ha tocado dar una clase igual, hasta luego digo, oye, esto se me fue el avión y ni lo dije. O al contrario, dije esto que ni siquiera tenía pensado que iba a decir. ¿Por qué? Porque las experiencias así son. Cada una es nueva y conlleva nuevos elementos. Y esto es lo que hace que el sujeto esté en constantes ciclos de renovación. Por lo tanto, al final de cada experiencia va a existir una fase de análisis. Aquí el sujeto va a tender a formar una valoración de lo que la experiencia, de acuerdo con los referentes aprendidos a lo largo de su vida, le dejó. ¿Qué quiere decir? Que, como les decía, este chico que de repente ha tenido 3 o 4 negativas cuando declara su amor, la experiencia ya le llevó a hacer una valoración. Cuando yo muestro mis sentimientos, duele. Cuando yo muestro mis sentimientos, pierdo. Mi economía así me lo dice. No me lo está diciendo nadie más, no me lo dice el libro de autoayuda, atrévete amigo, dile que la amas. No, eso no me va a ayudar porque yo por experiencia
Ya sé que eso tiene pérdida o conlleva pérdida y yo no soy un tonto como para poder seguir perdiendo porque incluso ya ni tengo. ¿No es cierto? Entonces te das cuenta enseguida dónde inicia mucho de los conflictos de un sujeto, dónde inicia, ya lo vimos anteriormente, cómo se construye un concepto. Bueno, la economía forma parte de esa en construcción. Es la evaluación que me va a hacer a mí decidir si esto es o no un producto de calidad o si al final de la experiencia terminé ganando o en realidad terminé perdiendo. Fíjense, aquí tenemos el ciclo de la experiencia gestal. Este ciclo, pues bueno, es algo un poco más complejo el entenderlo en una simple hora. Obviamente, esto es toda una estructura psíquica impresionante, pero me encantaría compartirles un poco acerca de cómo funciona la experiencia de acuerdo con los psicólogos gestales, de acuerdo con Héctor Salama, que es uno de los más grandes gestales que existen ahora, y que el test de psicodiagnóstico gestal, el TPG, es una de las cosas más maravillosas que podemos tener los psicoterapeutas, porque en él podemos definir, podemos comprobar incluso en qué parte de la experiencia el sujeto está bloqueado. Hay gente que dice, tengo como un bloqueo. Bueno, este test, este instrumento te detecta el bloqueo. ¿Cómo? Se los voy a platicar ahora. Nosotros, de acuerdo con la psicología gestal, tenemos dentro de nuestra experiencia toda, toda experiencia, sea corta de unas cuantas horas o minutos, o sea una experiencia larga, incluso de algunos años, tiene las mismas fases. Tiene las mismas fases, sea pequeña, larga o sumamente larga. Entonces, en la primera fase es una fase de reposo. Dice Salama, esta es una fase de reposo. En esta fase yo tengo la suficiente tranquilidad, paz, relajación y armonía para poder tener oportunidad de formar una figura psíquica. Entonces, de poder dejarme sentir, de poder llevarme a vivir una experiencia. Por eso muchas personas, cuando de repente, vamos a suponer, terminan una experiencia, inmediatamente agarran otra y por eso muchas personas dicen, te apresuraste y no dejaste que tuvieras un espacio, no te diste ese espacio para analizar, para tranquilizarte y ahora sí empezar la nueva experiencia. Muchas personas estamos continuos en experiencia, pero la psicología gestal te dice, debe de haber un periodo de reposo. Por ejemplo, aterrizándolo al tema relacional, debe de haber un periodo de reposo entre una relación y otra, para que tú te dejes tener sensaciones nuevas, para que tú te dejes tener nuevos pensamientos, nuevas ideas que no tengan que ver con esa experiencia del pasado. Es necesario dejar un periodo, un intervalo, una zona donde yo pueda reposar. En esta zona del reposo, yo me siento tranquilo, yo estoy sereno, yo estoy en paz y entonces después surge la sensación, surge la sensación y la sensación es aquellos motores que me van a llevar a generar una nueva experiencia. Pero para poder sentir, debo de estar relajado, debo poder dejarme sentir. Posteriormente a que yo siento, posteriormente a que yo siento, muy posiblemente venga, acuérdense que siento, pienso y actúo. Entonces, Pues después no de que escucho yo, nada. uh, a ver, alguien nos comparte por aquí, espérenme tantito, déjenme me salgo. Parece que no estamos escuchando por aquí. ¿Quién nos compartía? Hola, hola. Julieta, es tu micro, dice, disculpe, no se escucha o es mi conexión. Hola, Julieta. Tal vez si salimos y volvemos a ingresar, mi estimada Julieta, vamos a ponerle Julieta, ay, perdón, vamos a ponerle aquí. Mi estimada Julieta, necesitamos entrar y volver a salir. Bueno, ahí está. Perfecto. Con ese tema se nos acaba el que no escuchemos, de repente entramos y nuestra conexión está muy bien,
no escuchamos o no podemos hablar, no se preocupen. Lo que pasa es que a veces pues sucede que no tenemos la suficiente conexión o no sé qué sucede en ese tema, pero entrando y volviendo a salir es como yo me he dado cuenta no solo en este foro, sino en otros cursos que impartimos. Me doy cuenta que de esta manera es como rápidamente podemos volver a tener audio. Así que no se preocupen. Yo sí escucho bien, sí se escucha bien. Gracias, Noemí, gracias, Elizabeth, gracias, Andrew. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yasmín también nos dice, bueno, vamos a continuar amigos, porque la verdad que lo que tenemos es algo impresionante. Se les quiero compartir sin demora. Y dice así, fíjense cómo este pequeño circulito nos va a dar una idea muy clara. Ya lo arreglé. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias a ti por seguir aquí con nosotros, acompañándonos. Muchas gracias. Fíjense lo que dice. Tenemos una zona de reposo. En la zona de reposo tenemos la oportunidad de dejarnos sentir, de tener sensaciones. Cuando nace la sensación, comienza a racionalizarse la sensación. Por lo tanto, formo una figura psíquica. Comienzo a pensar ahora en hacer algo, de estar reposando a sentir, a llevarme a tener una figura, una idea que posteriormente me lleva a que mueva energía física. De estar en reposo a comenzar a dejarme sentir, a formar una idea con esas sensaciones que me lleven a mover la energía física para comenzar a realizar una acción, ¿no? Fíjense, ustedes si pueden, van siguiendo aquí los puntitos. Número 1, reposo. Yo estoy en reposo. Vamos a poner un ejemplo, amigos. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es, yo estoy recostado en día domingo que suelo incluso ni siquiera prenderme luego mi teléfono, en día acostado. Estoy recostado, me despierto a una hora que yo quiera despertarme, a lo mejor me estiro, ¿no es cierto? Y lo primero que de el reposo sale es una sensación y mi estómago me hace gru, 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 gru. ¿No es cierto? Entonces estoy acostado y veo la hora y digo, no, pues ya me levanté más tarde de lo normal, ya mi sensación me está pidiendo, muy posiblemente, ¿no? Comida. Entonces siento hambre. Desde el reposo me dejo sentir como que tengo algo, siento hambre. De esa sensación de hambre se me forma una figura. Y digo dentro de mi mente, por ejemplo, tengo hambre, ¿qué puedo comer? Y en ese momento, en ese instante, mi mente me propone, tienes jamón, tienes pan, tienes mayonesa, tienes un poco de lechuga, tienes, no sé, algunas papas fritas, puedes hacerte un sándwich. Y de repente llega esa idea, ¡tum! Sándwich, ¿no es cierto? Con lo cual en ese momento, por más flojera que tenga, mi sensación y la formación de la figura mental me llevan a que yo me destape, mueva energía y tome acción, es decir, vaya a hacerme mi sándwich. ¿Ya se dan cuenta? Posteriormente en el camino entre mi recámara y la cocina, que voy caminando ya dispuesto a realizar la acción, viene el precontacto. Número 6. El precontacto es cuando yo, dentro de mi mente, me imagino cómo va a ser mi sándwich. Entonces dentro de mí digo, no, hombre, me lo voy a preparar. Ah, ahí tengo aceitunitas, ahí tengo quesito. O sea, ya me lo estoy imaginando. Ya hasta me lo estoy saboreando. Es el precontacto. Posteriormente viene el contacto. En ese momento, ¿no? Preparo mi sándwich perfectamente listo, ¿no? Voy de vuelta con mi sándwich y ¿qué creen? Me aviento mi sándwich como tal, me lo como. Ya tengo el contacto, ya llené, ya cumplió con su cometido toda esta experiencia. Para posteriormente, cuando estoy acostado, enciendo el televisor tal vez, viene el postcontacto número 8. ¿Qué quiere decir? Que viene la zona de la evaluación de la experiencia. Aquí es donde yo digo, ¿valió la pena haberme levantado, quitado de mi camita rica, de mi almohada calientita, ¿no?
para levantarme, para ir a la cocina, abrir el refrigerador. Entonces, valió la pena todo lo que hice para poder satisfacer de alguna manera mi sensación y dentro de mí digo, ¿valió la pena o no? Sí, estuvo muy rico mi sándwich, digo, no, ni me hubiera levantado porque al final ni encontré, ya estaba pasada la mayonesa, ya nada más le puse una tapa porque el pan ya no tenía. Entonces, ya prácticamente yo puedo decir, valió no la pena el que yo haya hecho toda esta experiencia. Reposo, sensación, formación de la figura, movimiento de energía, acción, precontacto, contacto, postcontacto. ¿Sale? Entonces, todos los seres humanos vamos viviendo este tipo de camino. Todos los seres humanos vamos teniendo este tipo de camino cuando recorremos una experiencia. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta en qué momento pasamos de etapa a otra. El que tú hayas emprendido un negocio tuvo que haber tenido una sensación. A mí me late que esto va a pegar. Posteriormente te lo imaginaste, ¿no? Posteriormente te imaginaste teniendo tu salón o teniendo ese lugar para hacer masaje o spa o hacer cualquier cosa. Ya te lo imaginaste, ya está formada la figura. Posteriormente has llevadote a mover energía para poder empezar a buscar un lugar, para poder empezar a cotizar a lo mejor algunos indumentarias que necesitas. Ya hay movimiento de energía, ya hay acción cuando yo ya estoy pintando mi local, ¿no es cierto? Ya me estoy imaginando cómo van a ser mis clientes, a quién le voy a decir, qué va a decir mi propaganda, ¿no? Cuánta gente va a asistir hasta que comienzo a abrir mi negocio, ese día lo abro, lo inauguro, dejo pasar a lo mejor un par de semanas y después me acuesto acostado, literalmente me acuesto y dentro de mi propia forma personal yo digo, ¿valió la pena todo lo que hice para lo que he estado obteniendo en este momento? Por eso aquí es donde yo obtengo la economía. Aquí es donde yo obtengo qué tan bueno o malo fue que yo realizara esto. Le dijera a esa persona que me gusta, tomara ese empleo, decidiera ser madre, decidiera tomar esa carrera, decidiera ese empleo, comprara ese auto. ¿Qué tan bueno o malo fue el que yo pudiera realizar esa experiencia? Dicha economía, amigos, va a depender de tres aspectos básicos. O sea, todo esto y la evaluación final, que al final me va a dejar economía, pérdidas o ganancias, va a depender, uno, de la forma en la que el sujeto se conduce a través de las fases de la experiencia. O sea, que el sujeto fase tras fase la vaya pasando bien, que tenga un buen reposo para que ese reposo lo lleve a sentir correctamente y no nada más sienta lo tonto. Porque hay gente que tenemos las famosas sensaciones que son llamaradas de petate porque no tuvimos el suficiente reposo y en sí ni siquiera es que nosotros sintamos, es que alguien nos metió la idea y no es de nosotros, es algo ajeno incluso. Pues por eso dejamos a medias, al final dejamos a medias en la acción o en la movilización de energía y nos quedamos. Oye, ¿por qué ya no le seguiste al gym? No, pues es que la verdad es que había puros güeyes que me veían las pompas. No es cierto, en realidad había algo que te dio la sensación, formaste la figura, te viste súper guapo, súper mamey o súper guapa y con piernas increíbles y te viste así y dijiste, voy a mover energía. Fuiste un mes o una semana, ¿no? El otro día tenía una persona en consulta y me decía, llevo desde enero, pagué el gimnasio los primeros días y ahora he ido 4 veces. Hasta ahora, ¿cuántas veces? Me llevan 6, ¿no es cierto? Ha ido 4, ni siquiera una vez por mes, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no llego a cumplir como tal la experiencia? ¿Por qué no me llevo? Porque en medio de la propia conjunción, de la propia formación de las etapas de la experiencia, yo me quedé bloqueado. Yo no pude mover la energía. O yo no pude formar la figura porque soy alguien que le cuesta muchísimo trabajo imaginar cómo sería. O soy alguien que cuando llega el momento de la acción, lo que hago es que me aguanto, ¿no? Mi mente me dice, no actúes. Si se fijan, aquí hay algunas palabritas. Acuérdense que todas estas láminas
yo se las comparto y no sé si, espero que ustedes también ya las vayan teniendo. Yo se las comparto con muchísimo cariño, para que ustedes las tengan como material también didáctico o personal o de manera ya como tal en práctica en el aula, ¿no? El poder entender un poquito a las personas, porque este chico siempre parece que le está echando acción, o esta chica pareciera que está iniciando una experiencia y cada semestre o cada vez que iniciamos una nueva unidad, entra con todo y termina como si estuviera desinflado. Parece que ya no le importa nada, parece que ya incluso le digo, vas a irte reprobado. No, le vale madre. ¿Por qué? Porque dentro de cada una de estas hay diferentes zonas que nos vetan, que nos bloquean, que nos prohíben seguir. La persona que no tiene un buen reposo, ¿no? Es una persona que posiblemente va a postergar, va a dejar para después, va a decir, después lo hago, porque como no he tenido un buen reposo, no me dejo sentir. Y como no siento, pues no me animo. No sé si me explico. Entonces son de esas personas que se llaman, que procrastinan. ¿Han escuchado esa palabra, procrastinar? Suena muy extraño, ¿no es cierto? Quiere decir dejar las cosas para después. Después lo hago, mañana, el hombre del mañana famoso, ¿no? Entonces yo postergo muchas veces en mi frase, ¿no? Luego lo hago, ¿no? No se merece, no merece mi atención esto. Muchas personas, incluso una idea interna, porque no tienen un buen reposo, no me merezco reposar. De esas personas que trabajan literalmente tarde, mañana, noche, todo, no se merecen reposar. Esas personas que todo el tiempo están pegados a una pareja, terminan y al otro día ya tienen a alguien más. Sienten que no se merecen el reposo. Por eso mismo andan todo el tiempo como si estuvieran en velocidad alta, ¿no es cierto? No paran, ¿sí? Estas personas puede que tengan un miedo a triunfar, posiblemente, miedo a triunfar, ¿no? Puede ser su temor de los que tienen este tipo de bloqueo en el reposo, esa gente que le teme a que de verdad en el éxito no pueda manejarlo, por eso mejor ni me arriesgo, ¿no? Personas que tienen desidia, quiere decir, pues que prácticamente les vale madre y lo dejan precisamente para otro momento. La parte de la sensación, bueno, este tipo de personas que están desensibilizadas, la gente que de alguna otra manera no se permite sentir, son personas que van a estar bloqueados en esta área, ¿no? Los que no se permiten sentir, aquellos que no tienen la oportunidad de dejarse, de darse permiso de tener sensaciones y sentimientos. Hay gente que por experiencia ellos mismos se han cerrado y se han vetado a no sentir, ¿no? Yo no siento, yo soy un robot. Y si quieres, puedes ser mi amigo, pero yo soy un robot, yo no te garantizo absolutamente nada más que esta desensibilización que tengo. ¿Ah? Entonces, tiene que ver también con el permitirse sentir, por eso les digo, no siento, ¿no? Son personas que están acostumbrados a recibir el mensaje o bien por introyecto externo, porque alguien se lo sembró, o bien porque ellos así lo han, a través de sus experiencias, lo han configurado, lo han conceptualizado y dice, no te amarán. Ese es su temor, que no le amen, por eso no siente, no se deja sentir, ¿no es cierto? Entonces no me dejo sentir porque cuando siento, siempre ha habido algo que me cause dolor, por lo tanto evito sentir, ¿se dan cuenta? Y obviamente ese temor terrible, ¿no? También esa defensión a sufrir, es alguien que no le gusta sufrir. Entonces estas personas son las que muy posiblemente después de que te reposen, cuando tenga que nacer la sensación, no les nace. Por lo tanto, desde ahí ya forman una figura sin sentimiento, es decir, una idea sin el complemento emocional que debería de haber. Entonces, dice el doctor Joe Dispenza, neurocientífico, que ya les he platicado de él, dice el doctor Joe Dispenza, si no hay sentimiento y no hay pensamiento unidos, difícilmente vas a llegar a la realización, porque ambos deben de contribuir para que el sujeto realice. Por lo tanto, va a ser una figura sin sustento emocional, un simple plan mental sin nada emocional que lo respalde. Ese negocio que nada más por hacerlo lo vas a hacer por tener dinero, pero no te mueve, no es algo que tú digas,
es que esta es tradición de la familia, es que mi madre siempre quiso poner un restaurante y yo por eso también, o es que la verdad es que yo siempre quise ser arquitecto y por eso hasta estoy diseñando yo mis mesas o el lugar de aquí adentro. O sea, no hay algo que te esté llevando en sensación, es una idea hueca. Y esto sucede muchas veces, ¿no? La formación de la figura sucede muchas veces que las personas que no pueden formar la figura, que están bloqueados en la imaginación, tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? No quiero tener suficiente responsabilidad de planear. Por lo tanto, cedo mi planeación, que alguien más decida, que alguien más forme las figuras. Yo no planeo, yo no hago, yo no me imagino. ¿Por qué? Porque muchas veces puede que te decepcionen, ¿no? Mis planes, todo lo que yo he dado en el trabajo, ideas, siempre me las vetan. Es más, desde niño nunca me pelaban cuando yo daba una idea en casa. Por lo tanto, el formación de la figura, para mí, ya estoy acostumbrado a que mejor no la haga, ¿no? Por eso dice, por culpa de mi padre, por culpa de mi pareja, por culpa de tal persona, yo ya no tengo una formación congruente, constante, o se puede decir sólida de la figura. Aquí el temor a que me dañen, por eso mismo ya no formo la figura, ¿no? Ya no formo la figura y posiblemente esa adversión al castigo. ¿Qué quiere decir? Si formo, si imagino, si pienso, a veces cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, cuando yo era joven, yo decía lo que pensaba o decía lo que de alguna u otra manera tenía por idea, por criterio, y siempre hasta terminaba castigado. Me terminaban culpando, me terminaban haciendo sentir que lo que decía estaba mal. Por lo tanto, mejor ahora ni siquiera imagino para que no me castiguen. ¿Se dan cuenta? Es sorprendente. Las personas que están bloqueadas en el movimiento de energía, que somos muchos, ahí es donde la gran mayoría de los sujetos, sobre todo en México, nos quedamos atascados. Porque bien que reposamos, bien que sentimos, bien que imaginamos, pero ya cuando vamos a movernos, por eso nos dicen la famosa cultura del ya merito. El ya merito lo hago, güey, ya merito sale, ya merito te lo tengo. ¿No es cierto? Bueno, el movimiento de energía tiene que ver con el rechazo mucho. Yo no muevo la energía, ya me lo imaginé, ya lo hice, pero posiblemente vaya a ser rechazado. Por lo tanto, eh, yo no me atrevo, yo no me atrevo, ¿no? Yo no me atrevo a hacerlo. También tiene que ver con introyectos, es decir, inyecciones al inconsciente. Tú no eres, tú no puedes, tú no sabes. Si ese pequeñito recibió ese tipo de introyectos, ese jovencito, cuando llega el reposo, perfecto. Su sensación, maravillosa. Formación de la figura, la forma. Y cuando va a mover energía, llega el introyecto y le dice, pero tú no sabes, güey. Pero tú no puedes porque tú eres mujer, porque tú eres muy joven para poder emprender un negocio. Y mi padre siempre me decía, un negocio lo hace una persona con huevos, un negocio lo hace una persona con fuerza, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues muy posiblemente que yo me sienta débil. Por eso mismo, yo tengo el introyecto y no puedo hacerlo, ¿no es cierto? No puedo, no me sale, no me nace hacerlo. Espérenme un segundito, amigos, parece que está aquí algo, pero un segundito nada más, están tocando mi puerta. Un segundito. Listo, listo, ya estamos listos, amigos, disculpen. Estamos en vivo y forma parte de todo esto, pero ¿qué pasa entonces? No puedes, no eres, no sabes. Entonces el joven no se permite, no se da permiso. ¿Por qué? Porque de alguna manera le tiene incluso respeto al introyecto. Mi padre dijo que esto nunca pasaría. Mi abuelo decía que una mujer que pierde su virginidad antes del matrimonio es una persona que no vale. Por lo tanto, yo he estado a punto de casarme varias veces con una persona y justo cuando voy a mover la energía, cuando va a suceder esto, yo mismo hago lo posible para no entrar en ese tema porque no quiero entrar en el debate de si yo llegué virgen o no al matrimonio. Un simple
una idea, un introyecto, una inyección mental directamente a un sujeto puede desequilibrar su experiencia como tal. Posteriormente, aquellos sujetos que están bloqueados en la zona de la acción, bueno, estas personas tienen que ver mucho con la parte de el aguantarse, con el parte yo me aguanto, yo quiero que suceda muchas veces, pero no me lo permito, pero esto tiene que ver con autoestima, dice nuestro querido Héctor Salama, dice esto tiene que ver con el autoestima, son personas que les cuesta trabajo la acción porque sienten que no son capaces, que no son hábiles, que no tienen la suficiente experiencia, que si se avientan la van a regar, que si tienen muy posiblemente una acción va a salir mal. Entonces ya desde aquí su mensaje que les llega a su mente es no actúes, no actúes, no actúes, ¿no es cierto? Entonces, mejor aguántate. Y son esas personas de, ya iba a poner un negocio, cabrón, no, estuve a punto de poner un negocio, pero me aguanté, güey, me aguanté, me estoy aguantando, güey. ¿Si han escuchado, si han escuchado ese tipo de personas o nosotros mismos, ¿no es cierto? Me estoy aguantando, ¿no es cierto? Ese mensaje constante de no actúes, no miedo al éxito, claro que sí, Adrián, ahí por ahí hay mensajitos, ahorita los vamos leyendo. Posteriormente viene el precontacto, que son aquellas personas que les cuesta trabajo saborearse lo que van a hacer. Aquellos que no se saborean lo que van a hacer son personas que para la psicología gestal estarían bloqueados, porque es necesario el saborearte el posible triunfo, la posible experiencia que vas a vivir. Entonces, dice, estas personas son evitativas, ¿no? Son evitativas. Interiormente les cuesta trabajo enfrentar. Por eso mismo su mensaje es no te enfrentes. Entonces tratan de vivir la experiencia, pero así como queriendo no ver la experiencia. Por eso les cuesta trabajo que cuando llegue el contacto la disfruten. Una persona con un bajo precontacto, como no se está saboreando la experiencia, cuando llega la experiencia no le da ganancia. En su economía, al final, cuando la evalúa, dice, pues creo que fue normal. Es como un joven que quiere ir al concierto de su banda favorita, ¿no? Y va en el camión o en el camino, en el autobús o donde sea, hacia el concierto, va saboreándose el concierto, va hasta cantando sus canciones en su teléfono con unos audífonos, literalmente ya va aprendiéndose para el concierto, ¿no? Este sería el precontacto. Pero aquel personaje que de repente tiene una experiencia que realizar y en el precontacto comienza a sentir, no, pues la verdad es que ya viéndolo bien, nada más gasté mi dinero para ir a ese concierto. Yo, es más, esos güeyes ni me gustan. Nada más voy porque de veras, ¿no? Creo que hasta va a llover. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con mi precontacto? Que cuando llego a la experiencia y hago contacto y estoy en medio del concierto, yo me la puedo estar pasando mal en ese instante o puedo ser ese sujeto que esté brincando aunque haya lluvia y que esté con la sonrisa más grande como tal. Entonces, el precontacto tiene que ver con esta zona de poder identificar mi honestidad también, ¿no? Posteriormente viene el contacto, que es ya realizar como tal la experiencia, el tenerla como tal, el tomarla, porque hay gente que a veces la tiene, o sea, realiza todo, pero cuando se va a comer su sándwich, ahí lo deja. Se levantó, pensó, o sea, sintió hambre, formó un sándwich en su mente, movilizó la energía, fue a preparárselo, ¿no? Se lo imaginó y se lo saboreó, pero cuando se lo iba a comer, ¿qué crees? Ya no se lo comió. Ahí lo dejó. ¿Qué pasó con este sujeto? Y hay personas que así les sucede, ¿no? Estas personas lo hacen de una manera en la que tiene que ver, dice Salama, con qué tanto han sentido una zona de abandono. Entonces, si tú lo haces, te dejarán, te abandonarán, no será lo suficiente para ti. Ese es el mensaje que comienza a llegar. Si te comes el sándwich, va a ser el único sándwich que te vas a comer. Ya no va a haber más sándwich. Entonces el sujeto prefiere dejar ahí el sándwich y ya no comérselo. Tú tienes la responsabilidad de seguir teniendo sándwich después. Por eso si te lo comes ahora, ya no vas a tener después. Entonces, por eso mismo, aquí entra una zona de bloqueo muy clásico en las personas, en donde no se permiten
no se permiten realizar, no se permiten tomar contacto como tal por ciertas zonas de temor a que eso que van a realizar ya no lo vuelva a suceder. Son esas personas que de repente no gustan de vivir la experiencia porque sienten que al vivirla, esa experiencia se les va a acabar. Esa experiencia ya no volverá. Es como aquel sujeto que de repente dice, se enamora en un amor de verano con un chico, una chica que se enamora, con un chico que viene en las vacaciones y que es de otro país, de otra ciudad, lejos tal vez, y la chica dice, pues es que este chico me gusta y me gustaría salir con él, pero yo no quiero tener contacto con él porque posiblemente él me va a dejar, él va a regresar y él ya no va a estar conmigo. Entonces, como yo tengo la responsabilidad de seguir manteniéndome a mí bien, entonces yo evito el vivir esta experiencia. Pero sin embargo, tengo la sensación, tengo la formación de la figura, he movido energía, he tomado acción para estar cerca de este chico, he hecho todo lo posible, incluso hasta he tenido precontacto así como de cómo sería si yo estuviera con él, pero me evito, me restringo. ¿Te das cuenta? Posteriormente viene el postcontacto, que es lo que nos interesa en este día, y tiene que ver precisamente con la forma en la que no dejo de, dice, no dejo de pensar, no dejo de analizar, no dejo de evaluar. Hay personas que aquí se quedan fijados. ¿Por qué carajo hice eso? Y llevan 20 años diciendo, ¿por qué carajo hice eso? ¿Por qué lo hice? Porque siguen todavía analizando aquella experiencia del pasado, este postcontacto, esta evaluación, todavía sigue teniendo poder. Eso es algo fuertísimo. Puede causar fijación, dice Héctor Salama. O sea, puedes quedarte ahí prácticamente prendido durante muchos años, ¿no? Tiene que ver con esta forma de poder analizar la economía, como les decía, las pérdidas, las ganancias, fue una buena o mala experiencia, qué tanto yo decido que esto vuelva a suceder. Yo me acabo de subir a la montaña rusa, yo después de vivir la experiencia digo, jamás me vuelvo a subir, jamás en mi vida. Yo una vez en Cancún le aposté a mi hermana que me aventaba del bungee jump, que es esta liga, ¿no? Y era una liga que salía y entrabas al mar y salías del mar y se veían los gringos tan contentos que yo dije, ches gringos, me la peluqué. No tienen idea, amigos, la cosa más espantosa que he hecho en mi vida, se los digo de verdad. Entonces, y todavía me dice el tipo, para atrás no se siente. Entonces yo confiado con el tipo, me aventé para atrás. No, fue terrible. Entonces, fue espantoso. Y la verdad, soy sincero, no lo volvería a hacer. Mi postcontacto me dice, güey, serías un enfermo si volverías a hacerlo. Estarías mal, ¿no es cierto? Acuérdate lo que te sucedió. Acuérdate que sentías que te ahogabas y salías y la gente ahí, ¿no es cierto? Todos viendo tu momento tu momento de caos, ¿no? Es algo impresionante. Bueno, aquellos que quieran aventarse, olviden lo que les acabo de decir, es algo maravilloso. Bueno, este es nuestro ciclo de la experiencia gestal, iniciando por el reposo, pasando por las sensaciones, formando figuras mentales, movilizando energía física, accionando en conducta, precontactando en imaginación, haciendo un contacto con el objeto y evaluándolo en un postcontacto final. Este es el ciclo de la experiencia como tal. Todos estamos ahí metidos, todos estamos en una fase ahora, tal vez de manera relacional, ahora estoy yo en reposo, o ahora yo estoy en acción, o ahora yo estoy en formación de la figura, así como de cómo me gustaría que fuera mi pareja. O tal vez, de alguna otra manera, ¿no? En cuanto a la parte formativa, de manera personal, yo siento que todavía sigo estudiando, sigo a lo mejor haciendo una especialidad, sigo haciendo algo, sigo teniendo experiencias. ¿Por qué? Porque a pesar de que de alguna manera yo ya concluí cierta experiencia académica, ahora quiero seguir formándome y ya imaginé, ya formé mi figura porque ya lo sentí, que yo sería un excelente especialista en este tema, ya mi energía se ha comenzado a mover, ahorita estoy en el movimiento de energía respecto a mi zona profesional.
respecto a esta esfera de mi vida. En cuanto a mi parte social, la verdad es que no soy una persona muy social, como que me estoy dejando sentir apenas, así como que hace tiempo sí lo era y ahora como que lo he perdido. Por eso les digo, en todas las esferas del sujeto hay economía, hay experiencia y al haber experiencia hay evaluación y al haber evaluación hay ganancia o pérdida. Así que siempre va a haber economía. ¿Se dan cuenta qué cosa más bella? Bueno, dentro de esta economía obviamente hay pérdidas y ganancias, amigos. Entonces, aquí el sujeto interpreta posibles pérdidas o ganancias provenientes de las diferentes vivencias. Cada pérdida y o ganancia es significativa para la constitución, para la construcción, para los fundamentos del yo del sujeto. Es decir, entre más sienta que yo gane, pues, mi yo está mucho más sólido en cuanto a esa zona de confianza de mí. En ese momento mi concepto, el concepto del yo, ¿sí? Se eleva. Dice, el autoconcepto del yo revisa constantemente, es el supervisor de la economía. ¿Quién va a ser el supervisor de la economía psicoemocional del sujeto? Pregunta de examen final. Ayer. Pregunta de examen final, porque vamos a tener prueba final, déjenme les digo, ¿eh? Así que atentos todos. Pregunta de examen final, ¿cuál será, no? ¿Cuál será aquel comandante, aquel dirigente, aquel supervisor, aquel administrador de la economía psicoemocional del sujeto? ¿Qué entidad será? Será el autoconcepto. El autoconcepto va a estar constantemente revisando la economía. Tenemos pérdida o ganancia. Perdimos, señor, perdimos. Chingues, perdimos. Sí, no me digas eso. Voy a tener que devaluarme. ¿Sí me explico? Pum, y baja. Entonces surge, no soy, no tengo, no valgo, no puedo, no realizaré. ¿Se dan cuenta? Ahora le entienden. ¿Por qué le entienden? Porque ya hemos visto lo que hemos visto anteriormente. ¿Se sienten contentos? Yo me siento contento cuando algo lo entiendo, que tiene que ver con todo un proceso que hemos visto ahora. Es maravilloso. Yo me siento, yo cuando menos me estoy entendiendo a mí y eso es súper maravilloso, se los digo de verdad. Entonces, cada pérdida y ganancia es significativa. Quiere decir que va a configurar mi concepto, va a configurar el que yo me presente con una actitud buena, abierta, cercana a la experiencia, o yo me cierre y yo esté resistiendo, ¿no es cierto? La economía va a depender que yo me sienta devaluado, que yo me sienta inseguro, que yo las siguientes experiencias las tome titubeando y temblando en vez de abrirle los brazos y abrazarles. ¿Ah? Eso va a interferir. La economía del sujeto, por lo tanto, es un área fundamental. El autoconcepto del yo revisa constantemente la economía, su supervisor, ¿sí? Para ubicarlo en una zona conceptual congruente a las experiencias que vive. Por eso hay personas que aunque viven algún tipo de experiencia y tienen otro tipo de conceptos, nosotros desde afuera les vemos como que están modificando su realidad. Y es aquella persona que a lo mejor de repente vemos que es alguien que incluso, por ejemplo, ¿no? Habla de aquellas cosas o dice de aquellas cosas que incluso carece. Y tú enseguida estás viendo y esa persona, ¿no? No es congruente con su experiencia es una y la persona habla de una economía y ganancias que no están siendo congruentes. Esas personas son incongruentes. Como aquel sujeto, por ejemplo, ¿no? Que de repente tiende a tener esta famosa paranoia sexual, ¿no? La famosa paranoia sexual. La paranoia sexual incluso es un tema de análisis y es maravilloso, porque habla de aquellas personas que todo el mundo a su alrededor quieren con ellos. O sea, no manches, güey, ¿ya viste cómo se me están quedando viendo? No sea que me vayan a hacer algo aquí, güey, porque estoy tan deseable, soy tan deseable que no sea que me vayan a hacer algo, ¿no? Soy tan, prácticamente, soy tanto para la gente que ahorita en cualquier momento me secuestra ese tipo que me está comiendo con los ojos, ¿no? ¿Ya vieron cómo me están comiendo? O sea, son esas personas que de alguna u otra manera
su economía posiblemente marque una zona, pero ellos la tienen, como diríamos nosotros, con inflación. Está inflada su economía, tal como la economía en muchos países, ¿no es cierto? Está inflado el sujeto porque ha ganado determinada economía, pero el sujeto se siente, dentro de Armor e Ingeniería Emocional, nosotros nos damos cuenta, su ego, aquel ente que controla esa parte, ha sido deformado. Por eso su economía no es congruente. Su ego se volvió egoísmo, egotismo, egocentrismo, y por eso ahora siente que él merece todo, que incluso la gente le acosa, ¿no? Ni te acerques a mí, güey. ¿Sí me explico? Son esas personas que su economía es una y tú lo ves y dices, güey, que no te has visto en un espejo, cabrón. Que no te has visto, cabrón. O sea, la neta no. Güey, ¿por qué te sientes? ¿Sientes Luis Miguel, cabrón? O sea, entonces esas personas suelen tener una economía incongruente con la experiencia que están viviendo. Cada sujeto tiene una economía personal, regulada por sus propios paradigmas mentales. Quiere decir, yo pongo los cimientos y los muros de mi propia economía, de mi propio banco personal. Yo sé hasta dónde puedo yo ganar. Por eso tenemos paradigmas donde hay gente que dice, yo aquí he tenido pacientes varones que me han dicho, yo sé, por ejemplo, sobre todo los hombres, porque tenemos ese estigma, ella es un 10, es una mujer de bandera, es una mujer maravillosa. No, hombre, yo no estoy para esas ligas. Yo no estoy para esas ligas de esa mujer, ¿no? Entonces, dentro de mi economía, yo lo sé. Por más que yo sepa que de alguna manera soy chingo, soy fregón, tengo buena labia, tengo buen verbo, cuento chistes y hago cosas, ¿no es cierto? De alguna manera, esa no está dentro de mis ligas. Entonces, muchos de nosotros, esos propios paradigmas mentales son los que nos mantienen en determinado punto de ganancia. Y no puedo pasar de esas ganancias, ahí se quedan. No puedo pasar de esa ganancia porque no me permito vivir la experiencia. Veo a la persona todos los días, la saludo y hasta sudo cuando le veo y me saluda porque a lo mejor hasta se acerca a la persona. Hola, buenos días, Miguel. Y yo tartamudeo y estoy todo tieso. ¿No es cierto? Y no me permito porque mi economía me dice, no te va a pelar, no te va a hacer caso, no, tú no eres para esa persona. Mira con qué clase de persona se lleva. O sea, tu economía personal tiene un paradigma tan grande que fue implantado tal vez cuando alguna persona te dijo es que tú eres una persona que no vales o que tú no eres de esas clases sociales o ese tipo de introyectos que son sumamente destructivos para un ser humano, termina por limitar la ganancia del sujeto. Las ganancias y pérdidas son acumulativas. Fíjense qué cosa más maravillosa, diferencia, por ejemplo, ¿no? De algunas promociones del comercio, ¿no es cierto? Estas sí son acumulativas, no como los tickets del cine. No, estos sí se pueden acumular. Y las ganancias yo las acumulo, las pérdidas yo las acumulo y las tengo adentro bien contadas, o sea, adentro hay un contador fregón dentro de mí que la está contando, que es ese autoconcepto que constantemente está evaluando, que constantemente está equilibrándome internamente y bueno, está perfecto eso. Sin embargo, no siempre soy consciente de mis ganancias ni de mis pérdidas. Algunos sujetos, amigos, no somos conscientes de lo que tenemos. Por eso hay personas que dicen, no sabes lo que vales, no sabes lo que eres, te subestimas. ¿Por qué? Porque yo tengo un valor inferior de mis ganancias, de mis experiencias. Es que yo he sido, porque como dice la canción, porque yo en el amor soy un idiota, ¿no? Porque yo no nací para amar, dice Juan. Entonces, comienza ese tipo de formación, digo de formación porque es una deformación, no es una formación, es una deformación de lo que soy. Entonces, estoy deformando mi concepto, porque en realidad yo tengo oportunidades, talentos y muchísimas cosas, pero me estoy limitando. ¿Por qué? Porque el sujeto así lo ha configurado en base o a los introyectos externos o a las experiencias que está viviendo. Las ganancias y las pérdidas son acumulativas, sin embargo, no siempre las hago conscientes. Hay personas que están viviendo situaciones de muchísima riqueza personal y literalmente se están haciendo güeyes. No están valorando que tienen una familia, que tienen
un esposo, una esposa, alguien que les está compartiendo una vida, a esos pequeñitos, un buen empleo, ¿no? No se están dando cuenta de la riqueza de las experiencias que le está dejando. Viajamos hace no mucho tiempo, tuvimos ese momento lindo, hicimos determinadas experiencias y ¿sabes qué? Sigo sintiendo que muy posiblemente estoy decepcionado de esta vida que me tocó. Soy un jodido en cuanto a mi economía. ¿Por qué? Porque solo tengo pérdidas, porque solamente y de manera personal me enfoco en ver los déficits. Muchos de nosotros estamos solamente viendo lo que vamos perdiendo. Puta, ya no tengo esto. Y es que antes tenía, ya no tengo pelo, ya no tengo buena vista, ya no tengo, si me explico, y comienzas a ver todo lo que ya no tienes. Y es una persona que se enfoca obviamente en sus pérdidas. ¿Qué va a pasar con su concepto personal? Se va a devaluar porque es hacia donde le estás prestando atención. Y aunque vengan ganancias porque tiene algo que gana, porque incluso ha tenido experiencias lindas, incluso hasta la vida le ha dado oportunidades de reconocimiento, el sujeto no las incluye en su economía ahora, porque está solo enfocado en sus pérdidas. El que las experiencias sean consideradas como aporte o como pérdida está directamente relacionado con la percepción y con la actitud del sujeto. Yo, como percibo la experiencia, la voy a racionalizar y la voy entonces a volver económicamente buena o mala. Aquí el sujeto puede entonces tomar como ganancia una experiencia que le hizo una gran pérdida. O bien interpretar como una gran pérdida una experiencia rica en aportes. Por ejemplo, y aquí es lo que hacemos muchas veces en un consultorio, las personas que llegan en un estado depresivo, ¿sí? Muchas veces están viendo solo sus pérdidas. Por lo tanto, el futuro se ve penumbroso. Por lo tanto, entran en un estado en el de ¿para qué sigo aquí si todo está tan terrible y solo pierdo? No he venido más que perdiendo en los últimos años, ¿no es cierto? Y claro que de algún modo eso me duele, eso me frustra, eso me hace sentir incomodidad. Entonces ese sujeto puede de repente en terapia, en psicoterapia, puede comenzar a abrirse, a ver, hey, a ver, has tenido pérdidas, es verdad, nadie te lo va a negar. Has tenido momentos de dificultad, has perdido a seres queridos, has perdido un empleo, has tenido situaciones que te han hecho sentir menos contigo, tuviste situaciones con tu pareja, tus hijos, o sea, comienza así, es verdad, todo esto que me compartes es totalmente cierto y te lo creo y siento que haya sucedido. Sin embargo, así como esta zona, también hay una zona en donde yo he tenido la oportunidad de tener esa ganancia y esa ganancia me ha dejado la oportunidad ahora también, ¿no? De reevaluar mi propia experiencia. Entonces, muchas veces lo que terminamos haciendo con personas que están con un sombrío panorama de sí mismos y de la vida es entrarle a la zona de la ganancia, entrarle a la zona de ir anotando literalmente cuáles han sido mis ganancias, así como si yo hiciera la contabilidad de mí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos y nos llevamos hacia esa zona constantemente, amigos, a la economía psicoemocional. La forma en la que cada quien analiza sus pérdidas y ganancias es muy individual. Yo puedo tener como pérdida el que haya tenido un empleo. Aquel sujeto que no quería trabajar, el tener un empleo es una pérdida. ¿Por qué? Porque va a perder su libertad o va a perder su espacio, va a perder, ¿por qué? Es como aquella persona que dice, sale a buscar trabajo esperando no encontrarlo. Imagínense que sí le dan. Es una gran pérdida. Carajo, ya me dieron trabajo, cabrón. Que no me vieron que estaba tan jodido. Que no me vieron que estaba todo chueco. ¿Por qué carajo me lo darían, no? Entonces, lo que para mí puede ser una ganancia, para otro puede ser una pérdida. Por eso el sistema económico es individual. Así como la percepción es individual, el sistema económico interno de cada sujeto es individual. Yo por eso necesito acercarme a las personas que amo, mis hijos, mi pareja, la gente con la que interactúo, mis compañeros, mis alumnos, mis estudiantes, para poder entender un poquito, pues voy a ver, voy a buscar cómo tienen ellos su economía.
¿Cómo perciben ellos esa parte económica en sí mismos? ¿Cómo ellos pueden tener la oportunidad de estar viendo solo pérdidas en estas experiencias a mi lado? Llámese yo como maestra o yo como pareja o yo como mamá. Yo tengo una jovencita, es una jovencita, tiene 15 años, y dice, cada vez que veo a mi madre, cada vez que veo a mi madre, yo siento un enojo, un coraje. Todo está bien, pero veo a mi madre y me pongo terrible, ¿no es cierto? Cada experiencia que vivo con ella es terrible. Y su mamá es una mujer que de verdad intenta, pues como ya sabe que su hija le tiene cierta adversidad, intenta pues ganársela, ¿no? Entonces la lleva aquí de vacaciones, de talado, y la verdad es que es una jovencita sumamente consentida. Y ella todo lo ve mal. Es que las vacaciones fueron terribles. Oye, te fuiste de vacaciones, me decía tu mami. ¿Cómo te fue? Terrible. Oh, oye, ¿tienes tal cosa que no tenías? ¿Cómo te gustó? ¿Cómo? No, la verdad es que esto es horrible. Oye, te cambiaste de look, ya vi que te ves muy bien, te luces muy linda. No me gustó. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna otra manera, nosotros somos aquellos que buscamos esa riqueza en la experiencia. Y si no lo podemos ver, es necesario aprender a verlo. No por mí, que yo soy terapeuta, pueden agarrar a cualquier sujeto que les pueda ayudar a revalorar, a entender esto, porque muchas veces lo que no valoramos por aprendizaje propio, la vida nos los pone como forma de aprendizaje, y les voy a ser sincero, la vida es una maestra muy buena, cobra caro, muy caro, dolor, sufrimiento, pero enseña muy bien. Así que puedo yo tomar en conciencia o puede la vida enseñarme como buena maestra. Así que yo necesito hacer un análisis dentro de mí. Y digo, así, este es nuestro autoanálisis, amigos. Y les agradezco que me acompañen ahorita, les agradezco que los que me siguen acompañando, de verdad, muchísimas gracias. Entramos en zona de autoanálisis. Mis experiencias son completas o la verdad es que me quedo en alguna zona. Me quedo en la sensación o me quedo en el movimiento de energía o me quedo de repente en la parte del contacto. No hago contacto, carajo. Y estoy a punto, ya tengo todo, planes, pero no hago nada. Mis experiencias son completas. Este análisis es para ti, no para mí, es para ti. Mis experiencias son completas o desafortunadamente siento que hay alguna zona que me bloquea en mi experiencia, que hay alguna fase que no termina por sentarse bien en mí. ¿Qué experiencias en el pasado he dejado incompletas? ¿Qué experiencias en mi pasado he dejado incompletas? Esas clases de natación, ese gimnasio, esa especialidad, ¿qué cosas dejé a medias, dejé truncas? El poder ser más comprensivo. Sí, me hice a la tarea de ser más comprensivo con mis estudiantes, pero al tercer día valió madre todo y seguí de alguna manera desesperándome con ellos. ¿Qué cosas que yo me he propuesto, que yo he buscado, las he dejado incompletas, inconclusas, truncas? Las escribo, ¿no es cierto? Espérenme un segundito, amigos, un segundito nada más, un segundito, porque algo sucedió aquí, espérenme un segundito. Listo, amigos, me llegó un mensaje que, bueno, ahí está. ¿Cómo anda? ¿No? Perdón, dice, me identifico con algún tipo de bloqueo en las fases. Algo de lo que hablamos hoy como bloqueo, como zonas de bloqueo, me identifico con algo de lo que dijimos. ¿Con cuál fase? La voy a anotar. ¿Cómo anda hoy mi economía personal? ¿No? En este momento de mi vida, ¿considero que tengo ganancias o tengo pérdidas? ¿Qué considero que tengo? Mi consideración anterior, es decir, tengo ganancias o tengo pérdidas, mi consideración anterior estará basada en la forma en la que estoy interpretando mis experiencias. Quiere decir,
Si yo interpreto que tengo pérdidas, ¿será porque en sí estoy percibiendo solo lo que he perdido en mi vida? Porque no he podido ver las ganancias que tengo, porque todo sujeto tiene ganancias. El solo hecho de haber amanecido esta mañana, como dicen, ya es ganancia. ¿Se han escuchado a esas personas? ¿Se han escuchado que dicen de repente, ¿cómo estás? Pues ahí estoy, que es ganancia. Qué terrible suena eso. Pero aunque no lo crean, están valorando que están ahí, ¿no es cierto? Aunque no lo crean. Eh, He malinterpretado los resultados de mi experiencia en el pasado. Quiere decir, me he dado cuenta que las ganancias, pérdidas que he tenido en el pasado han sido una buena o una mala interpretación de esa experiencia. Viéndolo bien, el haber conocido a esa persona me enseñó a darme valor. Es más, si no hubiera sido por ese sujeto, yo no hubiera tomado valor. Yo no hubiera tenido la oportunidad de reconocerme a mí, de sentir lo que hoy siento por mí, porque gracias a él me pude amar, porque ese güey, ¿no? Como no me daba nada, como es una persona que me traicionó, como fue alguien que me dejó roto el corazón, me enseñó a darme a mí, me enseñó a que yo debo de compartirme y no esperar de alguien más productos afectivos, cariño, reconocimiento, seguridad. Por lo tanto, gracias, maestro, maestro de vida, ¿es cierto? Entonces ahí empieza mi ganancia. ¿Será que yo he interpretado los resultados de mis experiencias en el pasado como una pérdida? Tal vez hay personas que de repente dicen, perdí a un ser querido, falleció mi abuelito. Y ese fallecimiento tú lo ves como una gran pérdida porque era un ser muy querido, pero en realidad ese evento, esa experiencia, dejen el duelo que tengo por el sujeto que perdí, o sea, lo que yo siento directamente por él, pero la experiencia de perderlo ayudó a que la familia se integrara, porque el hermano que no le hablaba al otro llegó y lo abrazó llorando y le dijo, ¿sabes qué? El abuelo siempre quiso que estuviéramos juntos. Y el otro güey agarra y dice, cierto, cabrón, de aquí para el real nosotros. La gente que no se saludaba, ahora se saluda. Las personas que antes se sentían mejores que otras, ahora se dan cuenta qué frágil es la vida y dicen, mejor tener a mi hermano, a mi hermana tomado de la mano que seguir alejado de ella. Me ayudó como familia a concentrarnos, a reunirnos, una pérdida incluso. Por eso hay que ser conscientes de que incluso en el medio del pantano, por más tenebroso que parezca, siempre nace un lirio. Y el lirio cuando nace es blanco y sin mancha, es cierto. Y se ve hermoso en el medio del pantano, esa flor maravillosa, blanca, sin mancha, sin ningún tipo de contaminación. Nosotros podemos ser aquellos cazadores de lirios del pantano, aquellos que se fijan y que miran incluso en el medio de la tormenta aquel pequeño rayo de luz. ¿Podemos ser esos? Claro. No necesariamente lo tenemos que ser siempre, porque la persona que todo el tiempo es optimista es una persona psicótica, que incluso no está pegado a la realidad. Pero sí puedo ver de mis propias experiencias que he vivido que hay cosas que puedo tomar como ganancia. Eso sí lo puedo hacer. Eso sí lo puedo empezar a trabajar. ¿De qué me doy cuenta hoy? De esa experiencia de mi ayer, de esa que estamos hablando ahora, de esa pérdida, de esa separación, de ese rompimiento, de esa pelea, de ese sujeto, de esa persona caótica que yo conseguí llevarme con ella, esa amistad, ¿no es cierto? ¿De qué me doy cuenta hoy? ¿A qué me enseñó? Es que era una histérica, esa persona que era mi amiga, era una histérica, una loca, bueno, me enseñó a ser paciente, me enseñó a ser tolerante, me enseñó a que de alguna manera yo debo de tener cierta zona, ¿no?, de calma, porque tanto me llegó a desquiciar que aprendí a tolerar. ¿Cambiaría algo en mi economía actual? ¿Cambiaría algo en mi economía actual? ¿Qué sería lo que cambiaría? Hasta aquí, amigos, tenemos nuestra presentación el día de hoy. Así que yo voy a volver con ustedes inmediatamente para tomar datos ahora de nuestros comentarios. Dice así, ok, dice Irma,
Es tan lindo tomarse un tiempo, cerrar ciclos. Claro, Irma, dedicarse tiempo a uno mismo, disfrutar día a día de una mañana soleada. Justamente de eso es de lo que estábamos hablando, mi estimada Irma. Qué maravilla, como siempre nos compartes. Dice Adrián, mi buen hermano, falta de seguridad y confianza. Bueno, claro, hay falta, miedo al éxito. Estábamos hablando, ¿no? Cuando las personas le temen hacer, realizar, sé uno mismo, dice Rosy de Tuxtla, y si no aprendemos la lección, nos la vuelve a repetir. Estás en lo correcto, Rosario, totalmente en lo correcto. La vida es tan buena maestra que si no la aprendimos a la primera, nos la pone las veces que sean necesarias, con otras personas, en otros lugares y en otro tiempo, pero es la misma experiencia. ¿Sí? Eh, Irma dice, así es, mis mejores maestros de vida, las personas que hoy ya no están, que cumplieron su ciclo en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Es verdad, Irma, qué cosa más maravillosa siempre nos compartes. Mis mejores maestros de tolerancia y muchos, muchos. Yo también he tenido muchos maestros de tolerancia y los sigo teniendo todavía. Y digo, Padre, por favor, ¿no? Dame como la oración de la serenidad de San Agustín, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para aceptar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia, ¿no? Esa oración la toma después Bill W. y varios de ahora de los grupos de AA la toman como himno, pero es una oración sumamente poderosa, incluso de muchos años detrás. Pero se dan cuenta, así es justamente el tener la posibilidad de estar sereno para poder distinguir en medio de esa serenidad lo que nos conviene y lo que no, lo que es ganancia y lo que es pérdida. Así es como el día de hoy concluimos, mis buenos amigos. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto estamos a tiempo de poder compartir. Si es que tienen algún comentario, con muchísimo gusto estamos a tiempo de realizarlo. Nada es casualidad, por algo pasa el aquí y el ahora. Isis, tú sí sabes. Maravillosa, Isis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, ¿hay algún otro comentario? ¿Hay alguna manita levantada por aquí? Vamos a ver. Parece que no hay manita levantada. Excelente tema. Muchas gracias, Adrián. Te agradezco muchísimo tu presencia. De verdad les agradezco, amigos, que el día de hoy tengamos la oportunidad de compartir esta tarde. Como siempre, para mí es un gusto y vamos a pedirle, por favor, a nuestra apreciada licenciada que si puede terminar nuestra grabación para que tengamos oportunidad entonces ya de concluir nuestra clase. Muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias por compartir.